Hare Krishna, bienvenidos a todos. Continuando con la lectura del Srimad Bhagavatam, el Bhagavata Purana, canto 1, capítulo 5, las instrucciones de Narada a Vyasadeva. Texto 20. Idam hi Vashvam Bhagavam Ivetaro Yato Jagat Stana Niroda Sambhava Tadi Swayam Veda Bhavam Statapite Pradesha Matram Bhavata Pradarshitam. Traducción. El propio Señor Supremo, la personalidad de Dios en este cosmos, y aún así está separado de él. Esta manifestación cósmica ha emanado de él únicamente, descansa en él y entra en él después de la aniquilación. Tu buena persona conoce todo lo relacionado con esto. Yo solo he dado una signosis. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Para un devoto puro, el concepto de Mukunda, el Señor Shri Krishna, es tanto personal como impersonal. La situación cósmica impersonal también es Mukunda, por ser una emanación de la energía de Mukunda. Por ejemplo, un árbol es una unidad completa, mientras que las hojas y las ramas del árbol son partes integrales que han emanado de él. Las hojas y las ramas son también árbol, pero el árbol en sí no es ni las hojas ni las ramas. La versión védica de que toda la creación cósmica no es más que Brahman significa que, como todo emana del Brahman Supremo, nada está aparte de él. De igual manera, las manos y las piernas son partes integrales del cuerpo, se denominan el cuerpo, pero este, como una unidad completa, no es ni las manos ni las piernas. El Señor es la forma trascendental de la eternidad, el conocimiento y la belleza. Y por ende la creación de la energía del Señor parece ser parcialmente eterna, estar formada de conocimiento y también ser hermosa. Por consiguiente, las cautivadas almas condicionadas que se hallan bajo la influencia de la energía externa maya están atrapadas en la red de la naturaleza material. Ellas aceptan esto como lo máximo que existe, pues no tienen información alguna acerca del Señor, quien es la causa primordial. Ni tampoco tienen ellas información de que las partes integrales del cuerpo, al estar desprendidas del cuerpo entero, dejan de ser la misma mano o pierna que son cuando están unidas al cuerpo. De igual manera, una civilización atea desprendida del amoroso servicio trascendental de la Suprema Personalidad de Dios es exactamente igual que una mano o una pierna desprendida. Esas partes integrales puede que parezcan manos o piernas, pero no tienen eficacia alguna. El devoto del Señor Srila Vyasadeva sabe muy bien eso. Srila Narada le aconseja además que expanda la línea de manera que las atrapadas almas condicionadas puedan recibir lecciones de él para que lleguen a entender que el Señor Supremo es la causa primordial. Según la versión védica, el Señor es plenamente poderoso por naturaleza y en consecuencia sus energías supremas siempre son perfectas e idénticas a él. Tanto el cielo material como el espiritual, así como también sus enseres, son emanaciones de las energías internas y externas del Señor. La energía externa es comparativamente inferior, mientras que la potencia interna es superior. La energía superior es fuerza viviente y, por lo tanto, ella es completamente idéntica, pero la energía externa, siendo inerte, es parcialmente idéntica. Mas ninguna de las dos energías es ni igual ni más grande que el Señor, quien es el generador de todas las energías. Dichas energías se encuentran siempre bajo su control, tal como la energía eléctrica, que, por poderosa que sea, se halla siempre bajo el control del ingeniero. El ser humano y todos los demás seres vivientes son productos de sus energías internas. Así pues, el ser viviente también es idéntico al Señor, pero él nunca es igual ni superior a la personalidad de Dios. El Señor y los seres vivientes son todos personas individuales. Con la ayuda de las energías materiales, los seres vivientes también crean algo, pero ninguna de sus creaciones es igual ni superior a las creaciones del Señor. Puede que el ser humano cree un pequeño Sputnik de juguete y lo lance al espacio sideral, pero eso no significa que pueda crear un planeta como la Tierra o la Luna y hacer flotar en el aire como lo hace el Señor. Hombres con un escaso acopio de conocimiento dicen ser iguales al Señor,
Ellos nunca son iguales al Señor. Eso nunca ocurrirá. El ser humano, después de lograr la perfección completa, puede que obtenga un gran porcentaje de las cualidades del Señor, digamos que hasta un 78%, pero nunca es posible sobrepasar al Señor o volverse igual a Él. Solo en una condición enferma la persona necia dice ser uno con el Señor y por eso es engañada por la energía ilusoria. En consecuencia, los seres vivientes engañados deben aceptar la supremacía del Señor y acceder a prestarle a Él un servicio amoroso. Para eso han sido creados. Si esto no puede haber ninguna paz ni tranquilidad en el mundo. Srila Narada le aconseja a Srila Vyasadeva que expanda esa idea en el Bhagavatam. En el Bhagavad Gita también se explica la misma idea, entregarse por completo a los pies del loto del Señor. Ese es el único deber e interés del ser humano perfecto. Texto 21. Tvam atma natmanam avehi amogatrik parasya pumsa paramatmana kalam asham prashatam shagata shivayatam bajanubhava viyudayo digamnyatam. Traducción. Tu merced posee una visión perfecta. Tú mismo puedes conocer a la superalma y personalidad de Dios debido a que estás presente como porción plenaria del Señor. Aunque no naces, has aparecido en esta tierra por el bienestar de la gente. Por favor, describe pues más vividamente los trascendentales pasatiempos de la suprema personalidad de Dios, Shri Krishna. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Srila Vyasadeva es la encarnación apoderada y una porción plenaria de la personalidad de Dios Shri Krishna. Él descendió por su misericordia sin causa para liberar a las almas caídas que se encuentran en el mundo material. Las caídas y olvidadas almas están separadas del amoroso servicio trascendental del Señor. Las entidades vivientes son partes integrales del Señor y son servidoras del Señor eternamente. Por lo tanto, todas las escrituras védicas se han puesto en un orden sistemático para beneficio de las almas caídas, y es deber de estas últimas sacar provecho de dichas escrituras y librarse del cautiverio de la existencia material. Aunque formalmente Srila Narada Rishi es el maestro espiritual de Srila Vyasadeva, este no depende en absoluto de un maestro espiritual porque en esencia él es el maestro espiritual de todas las demás personas. Pero como él está haciendo las veces de una acharya, nos ha enseñado con su propia conducta que uno debe tener un maestro espiritual aunque sea Dios mismo. El Señor Shri Krishna, el Señor Shri Rama y el Señor Shri Chaitanya Mahaprabhu, todas encarnaciones de Dios, aceptaron maestros espirituales formales, aunque por su naturaleza trascendental estaban conscientes de todo el conocimiento. Con objeto de dirigir a la gente en general hacia los pies del loto del Señor Shri Krishna, él mismo, en la encarnación de Vyasadeva, está delineando los trascendentales pasatiempos del Señor. Texto 22. Idam hi pumsas tapasa shrutasya va shivatasya suktasya chabuti dattayoho avichuto ritaka vivir nirupito yat utamashloka gunanu varnanam. Traducción. Los círculos de eruditos han concluido categóricamente que el propósito infalible del avance del conocimiento, es decir, las austeridades, el estudio de los Vedas, el sacrificio, el canto de los himnos y la caridad, culmina en las descripciones trascendentales acerca del Señor, a quien se le define con poesía selecta. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El intelecto humano está desarrollado para avanzar en el estudio del arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología, la economía, la política, etc. Mediante el cultivo de esa clase de conocimiento, la sociedad humana puede alcanzar la perfección de la vida. Esa perfección de la vida culmina en el hecho de llegar a comprender al Señor Supremo, Vishnu. El Shruti indica por consiguiente que aquellos que verdaderamente poseen una gran erudición deben aspirar a poder prestarle servicio al Señor Vishnu. Desgraciadamente, las personas que están enamoradas de la belleza externa de Vishnu Maya
no entienden que la cúspide de la perfección o la autorrealización depende de Vishnu. Vishnu Maya significa disfrute de los sentidos, el cual es transitorio y desolador. Aquellos que están atrapados por Vishnu Maya utilizan el adelanto del conocimiento para el disfrute de los sentidos. Sri Narada Muni ha explicado que todos los enseres del universo cósmico no son más que una emanación del Señor que proviene de sus diferentes energías, pues el Señor, por medio de su energía inconcebible, ha puesto en movimiento las acciones y reacciones de la manifestación creada. Ellas han llegado a existir en virtud de su energía, descansan en su energía y después de la aniquilación se funden en Él. De manera que nada es diferente de Él, pero al mismo tiempo el Señor siempre es diferente de todo ello. Cuando el adelanto del conocimiento se aplica al servicio del Señor, todo el proceso se vuelve absoluto. La personalidad de Dios y su nombre, fama, gloria, etc., trascendentales, no son diferentes de Él. Por lo tanto, todos los sabios y devotos del Señor han indicado que la materia de que trata el arte, la ciencia, la filosofía, la física, la química, la psicología y todas las demás ramas del conocimiento deben ser aplicadas entera y exclusivamente al servicio del Señor. Por lo general, los escritores de ficción, los poetas y los literatos célebres están dedicados a escribir sobre los asuntos sensuales, pero si ellos se vuelven hacia el servicio del Señor, pueden escribir los pasatiempos trascendentales de éste. Valmiki era un gran poeta e igualmente Vyasadeva era un gran escritor, y ambos se han dedicado de una manera absoluta a delinear las actividades trascendentales del Señor, por lo cual se han vuelto inmortales. De modo similar, la ciencia y la filosofía también deben aplicarse al servicio del Señor. De nada sirve presentar áridas teorías especulativas para disfrute de los sentidos. La filosofía y la ciencia deben ser ocupadas en establecer la gloria del Señor. La gente adelantada está ansiosa de entender la verdad absoluta a través de la ciencia y por lo tanto un gran científico debe esforzarse por demostrar con fundamentos científicos la existencia del Señor. Análogamente, las especulaciones filosóficas deben ser utilizadas para establecer que la verdad suprema es sensible y todopoderosa. De la misma manera, todas las demás ramas del conocimiento siempre deben estar dedicadas al servicio del Señor. En el Bhagavad Gita también se afirma esto mismo: todo conocimiento que no esté dedicado al servicio del Señor no es más que nesciencia. La verdadera utilización del conocimiento adelantado consiste en establecer las glorias del Señor, y ese es su verdadero sentido. El conocimiento científico dedicado al servicio del Señor y todas las actividades similares son de hecho Harikirtana o glorificación del Señor. Texto 23. Aham pura tita babe babam mune dasyastu kasyas chana vedapatinam nirupitu balaka eva yoginam susrushane pabrishi nirvivit shatam. Traducción. Oh Muni, en el último milenio nací como el hijo de cierta sirvienta dedicada al servicio de brahmanas que estaban siguiendo los principios del Vedanta. Cuando ellos se hallaban viviendo juntos durante los 4 meses de la estación lluviosa, yo estaba dedicado a su servicio personal. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Narada Muni describe aquí brevemente la maravillosa que es una atmósfera sobrecargada de servicio devocional al Señor. Él era descendiente del más insignificante linaje y no se había educado adecuadamente, mas aún así, como dedicó toda su energía al servicio del Señor, se convirtió en un sabio inmortal. He aquí la poderosa acción del servicio devocional. Las entidades vivientes son la energía marginal del Señor y por consiguiente tienen por finalidad ser bien utilizadas en el amoroso servicio trascendental del Señor. Cuando eso no ocurre, la situación de uno se denomina Maya. Por lo tanto, la ilusión de Maya se disipa de inmediato tan pronto como toda la energía de uno se canaliza al servicio del Señor en vez del disfrute de los sentidos. Con el ejemplo personal de Sri Narada Muni en su nacimiento anterior, queda claro que el servicio al Señor comienza con el servicio a los sirvientes genuinos del Señor. El Señor dice que prestarle servicio a sus sirvientes es superior a prestarle servicio personal a Él. Prestarle servicio al devoto es más valioso que prestarle servicio al Señor. De manera que uno debe elegir a un sirviente genuino del Señor que esté constantemente dedicado a su servicio, aceptar a dicho sirviente en calidad
de maestro espiritual y dedicarle al servicio de él. Un maestro espiritual de esa índole es el medio transparente mediante el cual se puede visualizar al Señor, quien se encuentra más allá de la concepción de los sentidos materiales. Por prestarle servicio al maestro espiritual genuino, el Señor consiente en revelarse en proporción al servicio rendido. La utilización de la energía humana en el servicio del Señor constituye el sendero progresivo de la salvación. La creación cósmica por entero se vuelve de inmediato idéntica al Señor en cuanto se presta servicio en relación con Él bajo la guía de un maestro espiritual genuino. El maestro experto conoce el arte de utilizar todo para glorificar al Señor, y por consiguiente bajo su guía, el mundo entero puede ser convertido en la morada espiritual por la divina gracia del sirviente del Señor. Texto 24. Temai apeta kila chapaler bake Dante trita kridanake nubartini Chakru kripan yadyapi tulya darshana sushrushamane munayolpa vashini. Traducción. Aunque esos seguidores del Vedanta eran imparciales por naturaleza, me bendijeron con su misericordia sin causa. En lo que a mí respecta, poseía control de mí mismo y a pesar de que era un niño no sentía ninguna atracción por los juegos. Además no era travieso y no hablaba más de lo necesario. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita el Señor dice: todos los Vedas están buscándome a mí. El Señor Shri Chaitanya dice que en los Vedas solo hay 3 temas, a saber, establecer la relación que las entidades vivientes tienen con la personalidad de Dios, realizar los deberes relativos a maneras de servicio devocional y alcanzar pues la meta máxima, regresar a Dios. De acuerdo con esto, Vedantavadis o los seguidores del Vedanta designan los devotos puros de la personalidad de Dios. Dichos Vedantavadis o los Bhaktivedantas son imparciales en la distribución del conocimiento trascendental del servicio devocional. Para ellos nadie es amigo ni enemigo, nadie es educado ni analfabeto, nadie es especialmente favorable ni nadie es desfavorable. Los Bhaktivedantas ven que la generalidad de la gente está perdiendo el tiempo en falsas cosas sensuales. Lo que a ellos les concierne es lograr que las masas de la gente ignorante restablezcan su perdida relación con la personalidad de Dios. Mediante esa clase de esfuerzos, hasta en la más olvidada de las almas se despierta el sentido de vida espiritual e iniciada así por los Bhaktivedantas, la generalidad de la gente progresa gradualmente por la senda de la comprensión trascendental. Así que los Vedantavadis iniciaron al niño incluso antes de que poseyera control de sí mismo y estuviera desapegado de los juegos infantiles, etc. Pero antes de la iniciación, el niño, se volvió desapegado de los juegos y más adelantado en lo que a disciplina concierne, lo cual es muy esencial para aquel que desea progresar en la línea. En el sistema del Varna Ashrama Dharma, que es el comienzo de la verdadera vida humana, los niñitos mayores de 5 años son enviados al ashrama del Guru a convertirse en brahmacharis del ashrama, en donde esas cosas se les enseñan a los niños sistemáticamente, ya sean hijos de un rey o hijos de ciudadanos ordinarios. La preparación era obligatoria no solo para crear buenos ciudadanos del Estado, sino también para preparar la vida futura del niño en aras de la iluminación espiritual. La responsable vida de disfrute de los sentidos les era desconocida a los hijos de los seguidores del Varna Ashrama. Al niño incluso se le inyectaba discernimiento espiritual antes de que el padre lo colocara en el vientre de la madre. Tanto el padre como la madre eran responsables de que el niño tuviera éxito en librarse del cautiverio material. En eso consiste el proceso de una planificación familiar eficaz, en engendrar hijos que vayan a alcanzar la perfección completa. Sin poseer control de sí mismo, sin ser disciplinado y sin ser completamente obediente, nadie puede seguir con éxito las instrucciones del maestro espiritual, sin lo cual nadie es capaz de ir de vuelta a Dios. Texto 25. Uchistale pan anumodito dvijai sakrit sma bunchetat apasta kilvishaha
Evam pabritasya vishudachetasas tatarma evatma ruchi prachayate. Traducción. Solo una vez, con el permiso de ellos, tomé los remanentes de su comida, y por hacerlo todos mis pecados fueron erradicados de inmediato. Ocupado de esa manera, mi corazón se purificó, y en ese momento la naturaleza misma del trascendentalista se me hizo atractiva. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La devoción pura es, en un buen sentido, tan infecciosa como las enfermedades infecciosas. Un devoto puro está libre de toda clase de pecados. La personalidad de Dios es la identidad más pura de todas, y a menos que uno esté igualmente purificado de la infección de las cualidades materiales, no puede convertirse en un devoto puro del Señor. Los Bhaktivedantas, como se dijo anteriormente, eran devotos puros, y por asociarse con ellos y por comer una vez los remanentes de la comida de ellos, el niño se contagió de sus cualidades de pureza. Esa clase de remanentes pueden tomarse incluso sin el permiso de los devotos puros. Existen a veces pseudo-devotos, y uno debe cuidarse mucho de ellos. Hay muchas cosas que le impiden a uno participar en el servicio devocional, pero en virtud de la asociación de los devotos puros, todos estos obstáculos son eliminados. El devoto neófito se enriquece de manera práctica con las cualidades trascendentales del devoto puro, lo cual significa sentir atracción por el nombre, la fama, la calidad, los pasatiempos, etc. de la personalidad de Dios. Contagiarse de las cualidades del devoto puro significa absorber el gusto de la devoción pura, siempre en relación con las trascendentales actividades de la personalidad de Dios. Ese gusto trascendental hace que de inmediato todas las cosas materiales se vuelvan desagradables. Por consiguiente, un devoto puro no siente atracción en absoluto por las actividades materiales. Después de eliminar todos los pecados u obstáculos del sendero del servicio devocional, uno puede sentirse atraído, tener constancia, gusto perfecto, emociones trascendentales y, por último, uno puede situarse en el plano del servicio amoroso del Señor. Todas esas etapas se desarrollan por medio de la asociación de devotos puros, y ese es el significado de esta estrofa. Texto 26. Tatram Baham Krishna Kala Pragayatam Anugrahe Nashra Navan Manohara Tat Shradaya Menupadam Virishrim Bhata Priyashravasi Anga Mama Babat Ruchi. Traducción. Oh Vyasadeva, en medio de esa asociación y por misericordia de esos grandes vedantistas, pudo oírlos describir las atractivas actividades del Señor Krishna, y escuchando así atentamente, mi gusto por oír hablar de la personalidad de Dios aumentó a cada paso. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El Señor Sri Krishna, la absoluta personalidad de Dios, no solo es atractivo por sus rasgos personales, sino también por sus actividades trascendentales. Ello se debe a que el absoluto es el absolutamente mediante su nombre, fama, forma, pasatiempo, séquito, en seres, etc. El Señor desciende a este mundo material por su misericordia sin causa y exhibe como un ser humano sus diversos pasatiempos trascendentales para que los seres humanos se sientan atraídos por él, se vuelvan aptos para ir de vuelta a Dios. Los hombres tienen la propensión natural a oír historias y narraciones de diversas personalidades que realizan actividades mundanas, sin saber que con asociación de esa índole uno simplemente desperdicia un valioso tiempo. Y además se vuelve adicto a las tres cualidades de la naturaleza mundana. En vez de perder el tiempo, uno puede obtener éxito espiritual si dirige su atención hacia los trascendentales pasatiempos del Señor. Por el hecho de oír la narración de los pasatiempos del Señor, uno se pone en contacto directo con la personalidad de Dios, y como se explicó anteriormente, al oír hablar de la personalidad de Dios se disipan desde dentro todos los pecados que la criatura humana ha acumulado. Libre así de todo pecado, el oyente se libera gradualmente de la asociación mundana y queda atraído por los rasgos del Señor. Narada Muni acaba de explicar esto con su experiencia personal. Toda la cuestión estriba en que simplemente por oír hablar de los pasatiempos del Señor, uno puede convertirse en uno de los asociados del Señor. Narada Muni tiene una vida eterna, ilimitado conocimiento y bienaventuranza insondable, y él puede viajar sin restricción alguna por todas partes del mundo material y el mundo espiritual.
Uno puede alcanzar la perfección máxima de la vida con tan solo oír atentamente a las fuentes idóneas hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor. Tal como en su vida anterior, Sri Narada oyó a los devotos puros, Bhaktivedantas, hablar de ellos. Este proceso de oír en medio de la asociación de los devotos está especialmente recomendado en esta era de Rinya Kali. Texto 27. Tasmin tada labda rucher mahamati, Riyashravasi ashkalita matir mama, Yayam etat sat asat swamayaya, Vashemai brahmani kalpitam pare. Traducción: oh gran sabio, en cuanto probé un poco de la personalidad de Dios, mi atención por oír hablar del Señor se volvió resuelta, y a medida que mi gusto se desarrollaba pude comprender que solo por mi ignorancia había aceptado coberturas burdas y sutiles, pues tanto el Señor como yo somos trascendentales. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La ignorancia propia de la existencia material se asemeja a la oscuridad. Y en todas las escrituras védicas se dice que la personalidad de Dios se asemeja al sol. Donde quiera que haya luz no puede haber oscuridad. Oír hablar de los pasatiempos del Señor es de por sí asociación trascendental con el Señor, porque no hay diferencia entre el Señor y sus trascendentales pasatiempos. Asociarse con la luz suprema es disipar toda ignorancia. Únicamente por ignorancia el alma condicionada cree equivocadamente que tanto ella como el Señor son productos de la naturaleza material. Pero de hecho la personalidad de Dios y los seres vivientes son trascendentales y no tienen nada que ver con la naturaleza material. Cuando se elimina la ignorancia y se comprende perfectamente que no existe nada sin la personalidad de Dios, desaparece entonces la nesciencia. Cuando el cuerpo burdo y el cuerpo sutil son emanaciones de la personalidad de Dios, el conocimiento de la luz le permite a uno ocuparlos a ambos en el servicio del Señor. El cuerpo burdo debe ocuparse en actos del servicio del Señor como traer agua, limpiar el templo o dar reverencias, etc. El sendero del archana o de adorar al Señor en el templo implica ocupar el cuerpo burdo en el servicio del Señor. Asimismo, la mente sutil debe ocuparse en oír hablar de los trascendentales pasatiempos del Señor, pensar en ellos, cantar su nombre, etc. Todas esas actividades son trascendentales. Ninguno de los sentidos burdos o sutiles debe ocuparse de otra manera. Esta realización de actividades trascendentales se logra en virtud de muchísimos años de aprendizaje en el servicio devocional, pero simplemente la atracción amorosa por la personalidad de Dios, adquirida por oír, tal como se desarrolló en Narada Muni, es sumamente eficaz. Texto 28. Itham sharat pravrishikau ruteharer Vishrin Bato me Nusavam Yashomalam Sankirtiyamanam Munivir Mahatmavir Bhakti Pravrithatma Rashas Tamopaha. Traducción: así pues, durante 2 estaciones, la estación lluviosa y el otoño, tuve la oportunidad de oír a esos sabios de gran alma cantar constantemente las inmaculadas glorias del Señor Hari. Cuando el flujo de mi servicio devocional comenzó a mamar, las coberturas de las modalidades de la pasión y la ignorancia se disolvieron. Significado dado por su divina gracia, hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Prestarle servicio amoroso y trascendental al Señor Supremo es la inclinación natural de todo ser viviente. El instinto está latente en todo el mundo, pero como resultado de la asociación con la naturaleza material, las modalidades de la pasión y la ignorancia lo cubren desde tiempos inmemoriales. Si por la gracia del Señor y de los devotos de gran alma del Señor, un ser viviente se vuelve lo suficientemente afortunado como para asociarse con los inmaculados devotos del Señor, es indudable que el flujo de servicio devocional aparecerá como el flujo de un río. Así como el río fluye hasta que llega al mar, de igual manera el servicio devocional puro fluye gracias a la asociación de los devotos puros, hasta que llega a la última meta, es decir, el amor trascendental por Dios. Semejante flujo de servicio devocional no puede detenerse, por el contrario aumenta cada vez más ilimitadamente. El flujo del servicio devocional es tan potente que cualquier espectador también se libera de la influencia de las modalidades de la pasión y la ignorancia. Esas 2 cualidades de la naturaleza son así removidas y el ser viviente se libera por haberse situado en su posición original.
Texto 29. Tasya Ivan Menurak Tasya Pashritasya Hatainasa Shraddhadanasya Balasya Dantasyanut Charasya Cha. Traducción. Yo estaba muy apegado a esos sabios, tenía un comportamiento sencillo y todos mis pecados fueron erradicados en el servicio a ellos. En mi corazón yo tenía una gran fe en ellos. Yo había subyugado los sentidos y con la mente y el cuerpo estaba siguiendo a los sabios estrictamente. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Esos son los requisitos que debe cumplir un posible candidato que pueda esperar ser elevado a la posición de un devoto puro e inmaculado. Dicho candidato debe buscar siempre la asociación de los devotos puros. Uno no debe dejarse desencaminar por un pseudo devoto. Uno mismo debe ser sencillo y dócil para recibir las instrucciones de dicho devoto puro. Un devoto puro es un alma completamente entregada a la personalidad de Dios. Él sabe que la personalidad de Dios es el propietario supremo y que todos los demás seres son sus servidores. Únicamente mediante la asociación de los devotos puros puede uno librarse de todos los pecados que se han acumulado como resultado de la asociación mundana. Un devoto neófito debe servir fielmente al devoto puro y debe ser muy obediente y seguir estrictamente las instrucciones. Esos son los signos de un devoto que está decidido a lograr el éxito incluso durante su vida actual. Texto 30. Janam guhyatamam yatat shakshat bhagavato-ditam amba bocham gamishamta kripayadina vatsalaha. Traducción. Mientras se marchaban esos Bhaktivedanta que son muy bondadosos con las almas pobres de corazón, me instruyeron en lo referente a esa materia más confidencial de todas, que es instruida por la propia personalidad de Dios. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un vedantista puro o un Bhaktivedanta instruye a sus seguidores de conformidad con las instrucciones exactas del propio Señor. Tanto en el Bhagavad Gita como en todas las demás escrituras, la personalidad de Dios les ha ordenado a los hombres de manera categórica que solo lo sigan a Él. El Señor es el creador, sustentador y aniquilador de todo. Toda la creación manifestada existe por su voluntad, y por su voluntad, cuando todo el espectáculo se termine, Él permanecerá en su morada eterna, con todos sus enseres. Antes de la creación Él se encontraba allí, en la morada eterna, y después de la aniquilación Él seguirá permaneciendo allí. Por consiguiente, Él no es uno de los seres creados, Él es trascendental. En el Bhagavad Gita el Señor dice que muchísimos antes de la instrucción le fuera impartida a Arjuna, eso mismo le fue instruido al Dios del Sol, y con el transcurso del tiempo, la misma instrucción, habiendo sido erróneamente manipulada y habiendo sido quebrantada, le fue impartida de nuevo a Arjuna, porque él era su devoto y amigo perfecto. De manera que la instrucción del Señor pueden entenderlo únicamente los devotos y nadie más. El impersonalista, el cual no tiene ni idea de la forma trascendental del Señor, no puede entender este mensaje del Señor, que es de lo más confidencial. La expresión más confidencial de todas es significativa aquí, debido a que el conocimiento del servicio devocional está muy por encima del conocimiento del Brahman impersonal. Jnanam significa conocimiento ordinario o cualquier rama del conocimiento. Ese conocimiento se desarrolla hasta el conocimiento del Brahman impersonal. Por encima de este último, cuando dicho conocimiento está parcialmente mezclado con devoción, se desarrolla y se convierte en conocimiento de Paramatma, o la divinidad que se encuentra difundida en todo. Este conocimiento es más confidencial, pero cuando dicho conocimiento se convierte en servicio devocional puro y se alcanza la parte confidencial del conocimiento trascendental, se denomina el conocimiento más confidencial de todos, y este conocimiento se le impartió al señor Brahma, Arjuna, Uddhava, etc. Texto 31. Yenai Vaham Bhagavato Vasudevasya Vedasaha Mayanu Bhavan Avidam Yenagachanti Tatpadam. Traducción. Mediante ese conocimiento confidencial pude entender claramente la influencia de la energía del Señor Shri Krishna, el creador, sustentador y aniquilador de todo.
Por el hecho de saber eso, uno puede regresar a él y conocerlo personalmente. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Mediante el servicio devocional o mediante el conocimiento más confidencial de todos, uno puede entender muy fácilmente cómo actúan las diferentes energías del Señor. Una parte de la energía manifiesta el mundo material, la otra parte superior de su energía manifiesta el mundo espiritual. Y la energía intermedia manifiesta a las entidades vivientes que están sirviendo alguna de las dos energías antedichas. Las entidades vivientes que se hallan sirviendo a la energía material están luchando arduamente por la existencia y la felicidad que se les presenta a ellas en la forma de la ilusión. Pero aquellos que están en el seno de la energía espiritual son puestos bajo el servicio directo del Señor con una vida eterna, conocimiento pleno y bienaventuranza perpetua. El Señor desea, tal como ha dicho directamente en el Bhagavad Gita, que todas las almas condicionadas que se están pudriendo en el reino de la energía material vayan de vuelta a Él mediante el acto de abandonar todas las ocupaciones que tengan en el mundo material. Esa es la parte más confidencial del conocimiento, pero eso solo lo pueden entender los devotos puros, y únicamente dichos devotos entran en el reino de Dios para verlo a Él personalmente y servirlo personalmente. El ejemplo concreto es el propio Narada, quien alcanzó esa etapa de conocimiento eterno y bienaventuranza eterna. Y los medios están al alcance de todos, siempre y cuando uno acceda a seguir los pasos de Sri Narada Muni. Según el Shruti, el Señor siempre tiene categorías ilimitadas, sin ningún esfuerzo de su parte, y estas se describen en tres categorías principales como se mencionó anteriormente. Texto 32. Etat samsu chitam brahmans tapatraya chikitsitam yat ishvare bhagavati karma brahmani bhavitam. Traducción. O Brahmana Vyasadeva, los eruditos han decidido que el mejor remedio para eliminar todos los problemas y sufrimientos consiste en dedicar al servicio del Señor Supremo, la personalidad de Sri Krishna, todas las actividades de uno. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Narada Muni experimentó personalmente que la manera más práctica y factible de abrir el sendero de la salvación o liberarse de todos los sufrimientos de la vida consiste en oír sumisamente a las fuentes idóneas y genuinas hablar de las trascendentales actividades del Señor. Ese es el único proceso remediador. La existencia material por entero está llena de sufrimientos. La gente necia ha fabricado con su diminuta inteligencia muchos remedios para eliminar el triple sufrimiento relacionado con el cuerpo y la mente, con los disturbios de la naturaleza y con otros seres vivientes. El mundo entero está luchando muy duro por existir fuera del ámbito de esos sufrimientos, pero los hombres no saben que sin la sanción del Señor ningún plan ni remedio puede verdaderamente hacer que aparezcan la paz y la tranquilidad deseadas. El remedio para curar a un paciente mediante tratamiento médico es inútil si el Señor no lo sanciona. Cruzar el río o el océano en un bote adecuado no es un remedio si el Señor no lo sanciona. Hemos de saber con toda certeza que el Señor es el máximo oficial sancionador y en consecuencia debemos dedicarle nuestros esfuerzos al Señor y depender de su misericordia para lograr el éxito final o para librarnos de los obstáculos que hay en la senda del éxito. El Señor está dentro y fuera de todo, es todopoderoso, omnisciente y omnipresente. Él es el máximo agente sancionador de todos los efectos buenos o malos. Por consiguiente, debemos aprender a dedicarle nuestras actividades al Señor y depender de su misericordia y aceptarlo a Él ya sea como impersonal, como Paramatma localizado o como la suprema personalidad de Dios. No importa lo que uno sea, se debe dedicar todo al servicio del Señor. Si uno es un doctor erudito, un científico, un filósofo, un poeta, etc., debe entonces emplear sus conocimientos en establecer la supremacía del Señor. Trate de estudiar la energía del Señor en cada esfera de la vida. No lo censure ni trate de volverse como Él o de tomar su posición simplemente mediante la acumulación fragmentaria de conocimiento. Si uno es un administrador, estadista, guerrero, político, etc., entonces debe tratar de establecer la supremacía del Señor en el arte de gobernar. Pelee por la causa del Señor como hizo Sri Arjuna. Al comienzo, Sri Arjuna, el gran guerrero, rehusó pelear, pero cuando el Señor lo convenció de que la pelea era necesaria, Sri Arjuna cambió su decisión y peleó por la causa de él. De modo similar, si uno es un hombre de negocios, un industrial, un agricultor, etc.,
Debe entonces gastar en la causa del Señor su dinero arduamente acumulado. Piense siempre que el dinero que se gana es la riqueza del Señor. Se considera que la riqueza es la diosa de la fortuna Lakshmi y el Señor es Narayana o el esposo de Lakshmi. Trate de ocupar a Lakshmi en el servicio del Señor Narayana y sea feliz. Esa es la manera de percibir al Señor plenamente en cada esfera de la vida. Al fin y al cabo, lo mejor es liberarse de todas las actividades materiales y dedicarse por completo a oír las narraciones de los pasatiempos trascendentales del Señor. Mas en el caso de que no exista una oportunidad tal, uno debe tratar de ocupar en el servicio del Señor todo aquello por lo que tenga una atracción específica, y ese es el camino de la paz y la prosperidad. La palabra samsuchitam de esta estrofa también es significativa. Uno no debe creer ni por un momento que la vivencia de Narada era únicamente un producto de la imaginación infantil. No es así. Eso mismo experimentan los expertos y sabios eruditos, y ese es el verdadero significado de la palabra samsuchitam. Texto 33. Amayo yascha bhutanam chayate yena subhatra. Tat eva hi amayam dravyam napunati chikikshitam. Traducción. Oh buena alma, ¿no es cierto que una cosa aplicada terapéuticamente cura una enfermedad que ella misma ha causado? Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un médico experto trata a su paciente con una dieta terapéutica. Por ejemplo, a veces las preparaciones lácteas ocasionan desórdenes intestinales, pero la misma leche convertida en cuajada y mezclada con algunos otros remedios cura dichos desórdenes. De igual modo, el sufrimiento triple de la existencia material no puede ser mitigado simplemente mediante actividades materiales. Esas actividades tienen que ser espiritualizadas de la misma manera en que mediante el fuego el hierro se pone al rojo vivo, comenzando así a actuar como fuego. Igualmente, el concepto material de una cosa cambia de inmediato en cuanto es puesta al servicio del Señor. Ese es el secreto del éxito espiritual. No debemos tratar de enseñorearnos de la naturaleza material, ni debemos rechazar las cosas materiales. La mejor manera de hacer el mejor uso de una mala compra consiste en emplear todo en relación con el Supremo Ser Espiritual. Todo es una emanación del Espíritu Supremo, y mediante su poder inconcebible, Él puede convertir el espíritu en materia y la materia en espíritu. De manera que una cosa material, supuestamente material, se convierte de inmediato en una fuerza espiritual por la gran voluntad del Señor. La condición necesaria para un cambio tal es emplear en el servicio del espíritu la supuesta materia. Esa es la manera de tratar nuestras enfermedades materiales y elevarnos al plano espiritual en el que no hay sufrimiento, lamentación ni temor. Cuando todo se emplee de ese modo al servicio del Señor, podremos experimentar que no existe nada a excepción del Brahman Supremo. Así llegaremos a comprender el mantra védico que dice: todo es Brahman. Texto 34. Evandrinam kriya yoga sarve samshriti hetavaha ta evatma vinashaya kalpante kalpitapare. Traducción. Así que cuando todas las actividades del hombre se dedican al servicio del Señor, esas mismas actividades que ocasionaron su cautiverio perpetuo se vuelven las destructoras del árbol del trabajo. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita se dice que el árbol del trabajo frutivo que perpetuamente ocupado al ser viviente se asemeja al árbol bañano, pues sin duda está muy profundamente enraizado. Mientras exista la propensión al disfrute del fruto del trabajo, uno tiene que continuar con la transmigración del alma de un cuerpo a otro conforme a la naturaleza del trabajo de uno. La propensión al disfrute puede ser transformada en el deseo de servir la misión del Señor. Al hacerse eso, la actividad de uno se convierte en karma yoga, o en el camino mediante el cual uno puede alcanzar la perfección espiritual mientras se dedica al trabajo hacia el que se tiene una tendencia natural. Aquí la palabra Atma señala las categorías de todo trabajo fructivo. Se concluye entonces que cuando el resultado de todo trabajo fructivo y de cualquier otro trabajo se acopla con el servicio del Señor, deja de generar más karma y gradualmente se desarrolla hasta convertirse en servicio devocional trascendental que no solo cortará por completo la raíz del árbol bañano del trabajo, sino que además transportará al ejecutor hasta los pies del loto del Señor. En resumen, uno tiene que primero que todo buscar la asociación de los devotos puros,
los cuales no solo son eruditos en el Vedanta, sino también almas autorrealizadas y devotos inmaculados del Señor Shri Krishna, la personalidad de Dios. En medio de esa asociación, los devotos neófitos deben prestar servicio amoroso física y mentalmente sin reservas. Esa actitud de servicio inducirá a las grandes almas a mostrarse más favorables en lo referente a otorgar su misericordia, la cual le inyecta al neófito todas las cualidades trascendentales de los devotos puros. Gradualmente eso se desarrolla hasta convertirse en un fuerte apego a oír las narraciones de los trascendentales pasatiempos del Señor, lo cual permite comprender la posición constitucional de los cuerpos burdo y sutil, y por encima de ellos el conocimiento del alma pura y su eterna relación con el alma suprema, la personalidad de Dios. Después de que la relación se determina mediante el establecimiento de la relación eterna, el servicio devocional puro que se le presta al Señor comienza a desarrollarse gradualmente y a convertirse en conocimiento perfecto acerca de la personalidad de Dios más allá de la esfera del Brahman impersonal y el Paramatma localizado. Mediante esa clase de Purushottama Yoga, tal como se declara en el Bhagavad Gita, uno se vuelve perfecto incluso durante la presente existencia corporal y se exhiben todas las buenas cualidades del Señor en el máximo porcentaje. Así ocurre el desarrollo gradual mediante la asociación de los devotos puros. Texto 35. Yat atra kriyate karma bhagavat paritoshanam. Yanam yatat adinam hi bhakti yoga samam vitam. Traducción. Cualquier trabajo que se haga aquí en esta vida para la satisfacción de la misión del Señor se llama Bhakti Yoga o amoroso y trascendental servicio que se le presta al Señor, y lo que se denomina conocimiento se vuelve un factor concomitante. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Es una noción general y popular que mediante el desempeño del trabajo fructivo en términos de lo que indican las escrituras, uno se vuelve perfectamente capaz de adquirir conocimiento trascendental para la iluminación espiritual. Algunas personas consideran que el Bhakti Yoga es otra forma de karma, pero en realidad el Bhakti Yoga está por encima tanto del karma como del jnana. El Bhakti Yoga es independiente del jnana y del karma. En cambio, el jnana y el karma dependen del Bhakti Yoga. Este Kriya Yoga o Karma Yoga, tal como se lo recomienda Sri Narada Vyasa, se recomienda específicamente porque el principio es el de satisfacer al Señor. El Señor no quiere que sus hijos, los seres vivientes, padezcan el sufrimiento triple de la vida. Él desea que todos ellos vayan a donde está Él y vivan con Él. Pero ir de vuelta a Dios significa que uno debe purificarse de las infecciones materiales. Cuando el trabajo se realiza entonces para satisfacer al Señor, el ejecutor se purifica gradualmente del efecto por la materia. Esa purificación significa la obtención de conocimiento espiritual. Por lo tanto, el conocimiento depende del karma o trabajo que se haga para el Señor. Cualquier otro conocimiento que esté desprovisto del Bhakti Yoga o la satisfacción del Señor no puede conducirlo a uno de vuelta al reino de Dios, lo cual significa que ni siquiera puede ofrecer la salvación, como ya se explicó en la relación con la estrofa Naishkarmyam api achutavavam barhitam. La conclusión de esto es que un devoto dedicado al inmaculado servicio del Señor, dedicado específicamente a cantar y oír hablar de sus glorias trascendentales, queda al mismo tiempo iluminado espiritualmente por la divina gracia, tal como se confirma en el Bhagavad Gita. Texto 36. Kurvana yatra karmani bhagavach chikshaya sakrit grinanti guna namani Krishna yanushmaranticha. Traducción. Mientras se desempeñan deberes conforme a la orden de Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, uno se acuerda constantemente de él, de sus nombres y de sus cualidades. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Un experto devoto del Señor puede amoldar su vida de manera tal que mientras desempeña toda clase de deberes, ya sea para esta vida o para la siguiente, puede recordar constantemente el nombre, la fama, las cualidades, etc. del Señor. La orden del Señor está muy clara en el Bhagavad Gita. Uno debe trabajar únicamente para el Señor en todas las esferas de la vida. En cada esfera de la vida el Señor debe estar situado como el propietario de todo. Según los ritos védicos, incluso en la adoración de algunos semidioses tales como Indra, Brahma, Sarasvati y Ganesha, existe el sistema de que en todas las circunstancias debe estar la representación de Vishnu como Yaneshvara, o el poder controlador de dichos sacrificios. Se recomienda que para un propósito en particular se adora a un semidios en particular,
pero aún así es obligatoria la presencia de Vishnu para hacer que la función esté bien. Aparte de esos deberes védicos, incluso en nuestros asuntos ordinarios, por ejemplo en nuestros asuntos hogareños o en nuestro negocio o profesión, debemos considerar que el resultado de todas las actividades debe entregársele él al supremo disfrutador, el Señor Krishna. En el Bhagavad Gita el Señor ha declarado que Él es el disfrutador supremo de todo, el propietario supremo de todos los planetas y el amigo supremo de todos los seres. Nadie más, aparte del Señor Shri Krishna, puede decir que es el propietario de todo lo que hay en su creación. Un devoto puro recuerda esto constantemente y al hacerlo repite el nombre, la fama y las cualidades trascendentales del Señor, lo cual significa que constantemente está en contacto con el Señor. El Señor es idéntico a su nombre, fama, etc. y por ende estar asociado con su nombre, fama, etc. constantemente significa en realidad estar asociado con Él. La mayor porción de nuestro ingreso monetario, no menos del 50%, debe gastarse en ejecutar la orden del Señor Krishna. No solo debemos darle a esta causa el beneficio de nuestras ganancias, sino que además debemos hacer lo posible por predicarles a otros este culto de la devoción, ya que también esa es una de las órdenes del Señor. El Señor dice de manera categórica que nadie le es más querido que aquel que siempre está dedicado a la labor de predicar por todas partes del mundo el nombre y la fama del Señor. Los descubrimientos científicos del mundo material pueden también ser ocupados igualmente en la ejecución de su orden. Él quiere que el mensaje del Bhagavad Gita se predique entre sus devotos. Eso no debe hacerse entre aquellos que no tienen en su haber ninguna austeridad, caridad, educación, etc. Por consiguiente, debe continuarse con el esfuerzo de convertir en devotos de él a hombres que no están dispuestos a ello. El Señor Chaitanya ha enseñado un método muy sencillo en relación con esto. Él ha dado el ejemplo de predicar el mensaje trascendental a través del canto, el baile y el refrigerio. De manera que el 50% de nuestros ingresos puede gastarse en eso. En esta caída era de riña y disensión, si tan solo los dirigentes y personas ricas de la sociedad acceden a gastar el 50% de sus ingresos en el servicio del Señor, tal como lo enseña el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, hay la absoluta certeza de convertir este caótico infierno en la morada trascendental del Señor. Nadie estará en desacuerdo con participar en una función en la que se provea de buen canto, buen baile y sabrosos refrigerios. Todo el mundo asistirá a una función de esa índole y es seguro que todos sentirán individualmente la trascendental presencia del Señor. Eso solo ayudará al asistente a asociarse con el Señor y así purificarse en lo referente a la comprensión espiritual. La única condición para ejecutar con éxito esas actividades espirituales es que deben ser conducidas bajo la guía de un devoto puro que esté completamente libre de toda clase de deseos mundanos, actividades furtivas y áridas especulaciones acerca de la naturaleza del Señor. Nadie tiene que descubrir la naturaleza del Señor. El propio Señor ya la ha expuesto de manera especial en el Bhagavad Gita y de manera general en todas las demás escrituras védicas. Simplemente tenemos que aceptarlas en su totalidad y acatar las órdenes del Señor. Eso nos guiará hacia la senda de la perfección. Uno puede permanecer en su propia posición, nadie tiene que cambiar su posición, especialmente en esta era de variadas dificultades. La única condición es que uno deba dejar el hábito de la árida especulación con la intención de volverse uno con el Señor. Y después de dejar esas arrogantes y engreídas vanidades, uno puede percibir muy sumisamente las órdenes del Señor que se hallan en el Bhagavad Gita o el Bhagavatam de labios de un devoto genuino, cuya aptitud se describió anteriormente. Eso hará que todo sea un éxito sin ninguna duda. Texto 37. Om Namo Bhagavate Tubhyam Vasudevaya Dhimahi Pradyumna Anirudaya Nama Sankarshanaya Cha. Traducción. Cantemos las glorias de Vasudeva, así como también de sus extensiones plenarias Pradyumna, Niruddha y Sankarshana. Significado dado por su divina gracia Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. De acuerdo con el Pancharatra, Narayana es la causa primordial de todas las expansiones de Dios. Estas son Vasudeva, Sankarshana, Pradyumna y Aniruddha. Vasudeva y Sankarshana están en el centro, a la izquierda y a la derecha. Pradyumna está a la derecha de Sankarshana y Aniruddha está a la izquierda de Vasudeva. Y así están situadas las cuatro deidades. A ellas se les conoce como los cuatro edecantes del Señor Shri Krishna. Este es un himno védico o mantra que comienza con el Omkara Pranava y en consecuencia el mantra se establece mediante la trascendental proceso del canto, es decir, Om Namo Dhimahi, etc. El significado de esto es que en cualquier transacción que se haga, ya sea en el campo del trabajo fructivo, en el campo de la filosofía empírica,
que no esté dirigida en fin de cuentas hacia la comprensión trascendental del Señor Supremo se considera inútil. Narada allí ha explicado por consiguiente la naturaleza del servicio devocional puro mediante su experiencia personal en el desarrollo de intimidad entre el Señor y la entidad viviente, desarrollo que se efectúa a través de un proceso gradual de actividades devocionales progresivas. Esa clase de marcha progresiva de devoción trascendental por el Señor culmina con la obtención del amoroso servicio del Señor, lo cual se denomina prema, con diferentes variedades trascendentales denominadas razas, sabores. Dicho servicio devocional también se ejecuta con formas mixtas, a saber mezclado con trabajo frutivo o con especulaciones filosóficas empíricas. Ahora bien, la pregunta que formularon los grandes rishis encabezados por Shaunaka en relación con la parte confidencial del logro de Sutta a través del maestro espiritual se aplica aquí mediante el canto de este himno que consta de 33 letras, y este mantra va dirigido a las 4 deidades, es decir, el Señor con sus expansiones plenarias. La figura central es el Señor Shri Krishna, debido a que las porciones plenarias son sus asistentes. La parte más confidencial de la instrucción consiste en que uno siempre debe cantar y recordar las glorias del Señor Shri Krishna, la suprema personalidad de Dios, junto con sus diferentes porciones plenarias expandidas como Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Esas expansiones son las deidades originales de todas las demás, es decir, Vishnu Tattva o Shakti Tattvas. Texto 38. Iti murti abhidanena mantra murtin amurtikam yajate jayapurusham sasamyak darshanapumam. Traducción. Así pues, es un verdadero vidente aquel que adora en la forma de la trascendental representación sonora a la suprema personalidad de Dios Vishnu, quien no tiene forma material. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Todos nuestros sentidos actuales están hechos de elementos materiales y por consiguiente son imperfectos para comprender la trascendental forma del Señor Vishnu. Por lo tanto, a Él se le adora mediante la representación sonora a través del trascendental método del canto. Cualquier cosa que está más allá del alcance de la experiencia de nuestros sentidos imperfectos puede ser comprendida totalmente mediante la representación sonora. Una persona que transmite sonido desde un lugar muy distante puede con ello ser conocida de hecho. Si esto es posible en sentido material, ¿por qué no en sentido espiritual? Esta experiencia no es una vaga experiencia impersonal, es verdaderamente una experiencia acerca de la trascendental personalidad de Dios, quien posee la forma pura de eternidad, bienaventuranza y conocimiento. En el diccionario sánscrito Amarakoya, la palabra murti tiene el sentido de dos significados, a saber forma y dificultad. Por lo tanto, Acharya Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur explica Amurtikam diciendo que significa sin dificultad. La forma trascendental de eterna bienaventuranza y conocimiento puede llegar a experimentarse por medio de nuestros sentidos espirituales originales, que pueden ser revividos mediante el canto de los sagrados mantras o representaciones sonoras trascendentales. Esa clase de sonido debe recibirse por la mediación transparente del maestro espiritual genuino, y el canto se puede practicar por medio de la dirección del maestro espiritual. Eso nos llevará gradualmente más cerca del Señor. Ese método de adoración se recomienda en el sistema Pancharátrika, que es el tanto reconocido como autorizado. El sistema Pancharátrika tiene los códigos más autorizados que existen para el trascendental servicio devocional. Sin la ayuda de esos códigos, uno no se puede acercar al Señor, y seguro que ello no es posible mediante la árida especulación filosófica. El sistema Pancharátrika es tanto práctico como idóneo para esta era de Riña. Para esta era moderna, el Pancharátrika es más importante que el Vedanta. Texto 39. Iman swa nigamam brahmam avetyamat anushtitam adam me jnanam aishvaryam swasmin bhavam chakeshava. Traducción. Oh Brahmana, así pues el Supremo Señor Krishna me dotó primero del conocimiento trascendental acerca del Señor, tal como se inculcan las partes confidenciales de los Vedas. Luego me dotó de las opulencias espirituales y después de su íntimo servicio amoroso. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. La comunión con el Señor mediante la transmisión del sonido trascendental no es diferente del espíritu total, el Señor Shri Krishna. Se trata de un método completamente perfecto para acercarse al Señor.
Mediante ese contacto puro con el Señor sin la ofensa de los conceptos materiales, dice en total, el devoto puede elevarse por encima del plano material para entender el significado interno de las escrituras védicas, incluyendo la existencia del Señor en el reino trascendental. El Señor le revela gradualmente su identidad a aquel que tiene fe resuelta tanto en el Maestro espiritual como en el Señor. Después de eso, el devoto es dotado de opulencias místicas, que son 8 en total, y por encima de todo, a través del Maestro espiritual, el devoto es aceptado como miembro del séquito íntimo del Señor y se le confía un servicio específico que debe prestarle al Señor. Un devoto puro está más interesado en servir al Señor que en hacer una exhibición de poderes místicos que están latentes en él. Sri Narada ha explicado todo eso sobre la base de su experiencia personal, y uno puede obtener todas las facilidades que Sri Narada obtuvo mediante el perfeccionamiento del proceso de cantar la representación sonora del Señor. No existe ninguna barrera que impida que alguien cante ese sonido trascendental siempre y cuando se reciba a través del representante de Narada que desciende por la cadena de sucesión discipular o el sistema Parampara. Texto 40. Tuam api atrava shruta vishrutam vivo samapyate yena vidam bubutsitam prakyahi dukhair muhur artitatmanam sanklesha nirvanam ushantina nieta. Traducción. Aquí describe por favor las actividades del Todopoderoso Señor que has aprendido con tu vasto conocimiento de los Vedas, pues eso satisfará los anhelos de grandes eruditos y al mismo tiempo mitigará los sufrimientos de las masas de gente común, que siempre están padeciendo los tormentos materiales. En verdad, no hay otra manera de escaparse de esos sufrimientos. Significado dado por su divina gracia, Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Narada, sobre la base de la experiencia práctica, afirma rotundamente que la solución principal de todos los problemas del trabajo material consiste en difundir muy ampliamente las glorias trascendentales del Señor Supremo. Hay 4 clases de hombres buenos y 4 clases de hombres malos. Los 4 clases de hombres buenos reconocen la autoridad del Todopoderoso Dios y en consecuencia se refugian instintivamente en el Señor. Primero, cuando están en dificultades. Segundo, cuando están necesitados de dinero. Tercero, cuando están adelantados en la adquisición de conocimiento. Y cuarto, cuando están interesados en saber muchísimo más acerca de Dios. Por eso, Narada allí le aconseja a Vyasadeva que difunda el conocimiento trascendental de Dios en términos del vasto conocimiento védico que ya ha adquirido. En lo que respecta a los hombres malos, también son 4 en total. Primero, aquellos que simplemente están adictos a la modalidad del trabajo fructivo progresivo y en consecuencia están sujetos a los sufrimientos que lo acompañan. Segundo, aquellos que simplemente están adictos al trabajo vicioso en aras de la satisfacción de los sentidos y que entonces sufren las consecuencias de ello. Tercero, aquellos que están muy adelantados en la adquisición de conocimientos desde el punto de vista material, pero que sufren por no tener la sensatez de reconocer la autoridad del Señor Todopoderoso. Y cuarto, la clase de hombres conocidos como ateos y que por lo tanto odian intencionalmente el mismo nombre de Dios, aunque siempre se hallan en dificultades. Sri Narada le aconsejó a Vyasadeva que describiera las glorias del Señor tan solo para hacerles el bien a todas las 8 clases de hombres, tanto buenos como malos. Por consiguiente, el Srimad Bhagavatam no está hecho para ninguna clase de hombres o secta en particular, es para el alma sincera que verdaderamente quiere su propio bienestar y tranquilidad de espíritu. Así terminan los significados de Bhaktivedanta correspondientes al capítulo 5 del canto primero del Srimad Bhagavatam, titulado Las instrucciones de Narada a Vyasadeva acerca del Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari Bol.